Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más, a través de estos medios, quiero llegar a ustedes y a través de lo que Dios está haciendo en estos días. No dudo que ya para este tiempo muchos están un poco nerviosos, angustiados, tristes, desesperados. Hay muchas emociones encontradas en estos momentos. Pero, ¿saben? Recordemos algo muy, pero muy importante. Nada de esto tomó a nuestro Dios por sorpresa. Y si nosotros sabemos que nuestro Dios está en completo control, entonces hay algo que Él nos quiere enseñar. Y en el libro de Santiago, que por cierto hace más de un año prediqué sobre esto, quiero traerlo de nuevo, aplicándolo a este tiempo que estamos pasando. Y lo estoy llamando en la crisis del coronavirus, en la crisis del COVID-19. En el libro de Santiago, capítulo 1, voy a leer los primeros 3 versículos para que tengamos un contexto de lo que quisiera compartir esta mañana. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo creo que una de las áreas más difíciles en nosotros, los hijos de Dios, pudieran ser lo que nosotros llamamos pruebas, sufrimientos, conflictos. Todo esto es algo bien difícil en nuestra vida, pero a través de toda la palabra de Dios encontramos hermanos en Cristo que convirtieron esos sufrimientos, esos conflictos en victoria. Y es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy en día. En lugar de ser y considerarse víctimas, se convirtieron en hombres y mujeres victoriosos, vencedores. Dios a través de Santiago nos dice que nosotros podemos experimentar exactamente lo mismo hoy, en este día de pandemia. No importa mucho esta pandemia o cualquier problema que nosotros pudiésemos tener, porque la fe en Cristo Jesús es algo real y podemos experimentar victoria vez tras vez tras vez. El resultado de esta victoria es madurez espiritual, definitivamente. Y lo que nos va a ayudar a través de todo esto, y cuando estamos experimentando toda esta pandemia, lo que vamos a ver es que nos va a ayudar a nosotros mismos como hijos de Dios, es dónde está nuestra fe. Y a ninguno de nosotros nos agrada tener que pasar por esta crisis en la cual nos encontramos hoy. Pero quiero que pensemos en algo, y solamente quiero mencionar algunos propósitos que pudiéramos ver nosotros a través de encontrarnos en sufrimientos o conflictos o en algo como lo que estamos pasando ahora. En primer lugar, uno de los propósitos que Dios permite semejante cosa es demostrar la fortaleza de nuestra fe. Ahora, Dios sabe cómo es nuestra fe. Él no necesita que nosotros probemos a Él la fe, cómo es nuestra fe, porque Él ya sabe. Pero lo que sí nos va a ayudar a nosotros mismos es saber dónde nosotros, por así decirlo, estamos parados en cuanto a nuestra fe. ¿Qué tan firmes estamos? Esto en realidad debe estarnos ayudando muchísimo para saber cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios y más que nada en nuestra fe. Así que uno de los grandes propósitos de cualquier crisis, y especialmente ahora que tenemos la oportunidad de vivir y experimentar esto, es ¿cómo está mi fe? ¿Es una fe firme? ¿Es una fe fuerte? ¿O está muy raquítica? Y qué oportunidad entonces para poder de veras cultivar y motivarnos y ayudarnos a través de lo que Dios puede estar haciendo en nosotros, que esa fe crezca y sea más duradera. No solo eso, pero más fuerte cada vez más. Otro de los propósitos que puede pasar o que podemos ver a través de algo como lo que estamos sufriendo es el hecho de ser humillados. Yo creo que a veces como cristianos tenemos la tendencia de llegar a ciertos niveles en donde decimos, ok, no hay problema, yo tengo toda mi vida en control, sé lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y entonces yo no necesito nada más, sí voy a orar, sí voy a hacer esto, y empezamos a manejar nuestras vidas como en un mecanismo.
hasta nos convertimos muchas veces en religiosos, olvidando por completo que nuestra total dependencia es en Dios. Y una cosa como esta, en donde tenemos que estar en la casa, en donde no podemos salir, en donde se nos dice no pueden hacer esto o aquello, ¿cómo cree que nos hace sentir? Ojalá que esto nos humille, nos haga más humildes. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de esto, y voy a recordarles lo que el Señor nos escribe acerca del apóstol, porque cuando el Señor le da tremendas revelaciones del ministerio al apóstol San Pablo, también le da algo para que no se enaltezca. En la segunda carta de Corintios, capítulo 12, y específicamente en el versículo 7, miren lo que el Señor dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, si bien es cierto, esto es difícil, creo que una de las cosas que Dios quiere ayudarnos a desarrollar es el ser humildes. Es el que, si nos creíamos que éramos todo, entendamos que sin Él no somos absolutamente nada. Una tercera cosa que veo yo también en medio de una crisis, en cómo nosotros podemos estar aprendiendo, o uno de los propósitos en los sufrimientos y las pruebas, es que nosotros podamos enfocarnos en Dios y ya no en nosotros. Porque sinceramente hay muchos, si ustedes lo leen a través de todas las redes sociales, pueden darse cuenta que muchos están diciendo, bueno, la única respuesta aquí es Dios. ¿Y cuántas veces nosotros como hijos de Dios, especialmente ahora, cristianos en el siglo XXI, cómo hemos quitado nosotros los ojos de nuestro Dios y nos hemos concentrado en todo lo que nos rodea? Somos esclavos de las redes sociales. Y a veces ni tenemos tiempo para pasar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esto nos está ayudando, quiera o no, nos está ayudando a enfocarnos en Él y no en nosotros mismos. Porque ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada, más que seguir las instrucciones de las cuales me van a ayudar a no contraer el virus o no pasarlo si acaso lo tuviese. Entonces, esto es otra de las cosas que Dios va a ayudarme, a que yo me enfoque en Él y no en mí mismo. Entonces, no solo va a hacer que mi fe crezca, no solo va a hacer que me humille, no solo va a hacer que también estos sufrimientos me ayuden a enfocarme en Él y no en mí, pero otra de las cosas que hacen la prueba y los sufrimientos en nuestras vidas es que va a mostrar en realidad a quién amamos. Muchos de nosotros hablamos y decimos, amamos a Dios con todo nuestro ser, amamos a Dios con todos, pero si amas a Dios, vas a decir algo así como: gracias Dios por lo que estás haciendo en mi vida en estos momentos. Gracias porque en medio de todo esto sé que estás haciendo algo aunque no lo veo. Gracias porque me estás ayudando a ver más allá y saber que esto va a resultar para tu gloria. O si te amas a ti mismo más que a Dios, vas a decir: ¿por qué permites esto, Dios? ¿Por qué permites que esto esté pasando ahorita? Hay gente que está sufriendo. ¿Por qué? ¿Y por qué me está afectando a mí, Señor? Yo tenía estos planes, tenía este viaje, tenía esto, quería hacer aquí, había esto, el otro, y de pronto ahora decimos la crisis o el coronavirus ha venido a hacer un desastre de mi vida. Quizás eso es un indicativo que te va a ayudar a ver a quién amas. ¿Amas a Dios en realidad? Y con eso estás diciendo, ok, Señor, quizás ni entiendo lo que puede estar pasando, pero sé que tú estás en completo control. Qué maravilla poder decir, ok, Señor, completamente estoy descansando en ti. Esto va a ayudarme a ver a qué es lo que amo más. Otra cosa que va a hacer, las pruebas y sufrimientos nos van a ayudar a valorar las bendiciones de Dios. ¿Cuántas bendiciones hemos tenido por años? Y ahora que en algunas semanas hemos tenido que estar metidos en algún lugar, en nuestra propia casa, sin poder salir a muchas cosas, sin poder hacer muchas de las cosas que quisiéramos hacer, se nos olvida las muchas bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios
por muchos y muchos años. En el Salmo 63, el salmista escribe lo siguiente. David, y sabemos que David pasó muchas cosas. Mire lo que nos dice: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así que una de las cosas que las pruebas y sufrimientos me van a ayudar es valorar las bendiciones. Quizás sería bueno que te sientes ahora que tienes mucho tiempo y puedas tomar un papel y lápiz y empezar a escribir las muchas bendiciones que has recibido de Dios a través de todos los años y poderte dar cuenta cuántas bendiciones has recibido. Y al sopesar eso con lo que está pasando ahorita, wow, puedes decir, esto no es nada. Y lo precioso de todo esto es que esto va a terminar. Una cosa más que quizás podemos ver que nos va a ayudar en los sufrimientos, o especialmente en esta época que estamos con esta pandemia, creo que una de las cosas que vamos a aprender es que nosotros vamos a poder ayudar a otros. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, en donde el Señor Jesucristo está hablándole a Pedro. Y en el capítulo 22, recuerden, el Señor está por ir a la cruz, y aquí en el capítulo 22, versículo 31, dice: Simón, Simón, le dice Cristo a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¡Qué bendición! Satanás quiere zarandear literalmente a Pedro. Yo creo que a través de esta coronavirus y todo lo que está sucediendo, Satanás está aprovechando para zarandear a muchos de nosotros. Pero ¿saben qué? Está bien, porque el Señor le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Ok? Noten lo que está diciendo y noten lo que le dice. Y tú, una vez vuelto, ¿qué le está diciendo? El Señor sabía que Pedro iba a regresar. El Señor sabía que Pedro iba a poder resistir esto. El Señor sabe que tú y yo podemos resistir todo esto de este virus. No hay problema alguno. No hay razón de desesperarse o temer o lo que fuera. Él sabe, porque Él les dice, una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. ¿Qué bendición? El poder no solo hacerlo ahora, pero ahora cuando todo esto termine y se acabe, tú y yo podremos consolar a otros en cualquier crisis que puedan estar pasando. Las pruebas y sufrimientos son necesarias para poder ver tantas cosas como acabo de mencionar. Y las pruebas son parte de la vida. No podemos aislarnos y decir que no van a suceder. Aquí en Santiago quisiera que veamos algo, porque una de las cosas clave en medio de todo esto es mi actitud. Y Santiago nos habla de esto. Mi actitud en medio de esta crisis es clave, porque la actitud con la cual yo voy a estar enfrentando esta situación va a decirle a muchos y a mí mismo dónde estoy yo parado en cuanto a mi fe, a la fe que el Señor me ha dado. Los sufrimientos y pruebas son necesarias, como dije antes. ¿Para qué? Para que esa fe se pueda fortalecer. Miren lo que le dice en el versículo 2. Hermanos míos, y les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Noten el desafío. ¿Cómo es posible que Dios me diga que me goce en algo tan difícil como lo que estamos pasando? Bueno, la razón tiene que ver con la actitud con la cual yo estoy enfrentando lo que viene enfrente mío. Y esa es la tremenda diferencia. Si tomo la actitud de víctima, entonces, ¿qué estoy diciendo? Mi fe es súper raquítica. Pero si lo tomo y tal como Santiago me está diciendo, usado por Dios, tened por sumo gozo. En otras palabras, no está diciendo, no se preocupen, eso no es nada, eso es una farsa. No. En la prueba, en la aflicción, como está ocurriendo en este momento, el Señor dice, tened gozo. ¿Qué es esto? ¿Cuál es mi actitud? Entonces es una buena manera de pensar cuál es mi actitud. ¿Cómo estoy tomando yo esto?
Estoy tomando yo esto como que, ok, ahora todo se me derriba, todo se me ofusca, todo se me opaca, ¿qué voy a hacer? No sé qué. No. Otra vez, Dios está en completo control. Notemos que no nos dice por si acaso vienen pruebas. No, estando en ellas. No podemos esperar que todo salga como yo quiero. El apóstol Pedro escribe en la primera carta, en el capítulo 4. Mire lo que nos dice aquí Pedro en 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Dice primero, no se sorprendan. Creo que hay algunos de ustedes que pueden estar sorprendidos. Hay personas que están sorprendidas y le están echando la culpa a gobiernos, echando la culpa a esto. Y hay muchas cosas que podemos decir. Pero la realidad es que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que pensar seriamente y ver, ¿estoy sorprendido? Porque si estás sorprendido, quiere decir que no estás conociendo a Dios. Quiere decir que no conoces lo que Él es, porque Él nos dice claramente, y Pedro ahora está escribiendo y está diciéndonos, no os sorprendáis. Y note la expresión que usa, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os aconteciere. ¡Wow! Esto habla de que mi Dios es soberano. Él está en control. Así que mi actitud es clave en todo esto, porque eso me va a ayudar a mí mismo como hijo de Dios, pero también a aquellos que me ven en cómo estoy yo enfrentando esta gran crisis mundial. Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nota, en mí, en Él. En el mundo tendréis aflicción. ¿Ok? No es que como ser hijos de Dios ya me va a exonerar. No. En el capítulo siguiente, capítulo 17 de Juan, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Ora por sus discípulos. Y en su oración le dice al Señor, yo no ruego que los quites del mundo. Quiero que entienda esto. Le dice, ¿habrá aflicción? Qué fácil sería que el Señor les hubiera dicho, pues quítalos de este mundo para que no pasen por estas cosas. No. Protégelos del mal, les dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Dice aquí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si yo entiendo perfectamente que esto no es una cosa que nos pudo haber tomado por sorpresa, a nosotros, pues tal vez sí, claro que sí, porque tenemos una mente humana. Sin embargo, a Dios absolutamente no. Y ahora yo puedo entender, bueno, esto es parte, y quiero decir esto muy enfáticamente, esto es parte de mi crecimiento, porque es solo cuando estemos allá en la eternidad, es que no tendremos ningún dolor, ningún sufrimiento. Aquí en la tierra, por el pecado, las consecuencias desde Adán y Eva hasta hoy, esto es lo que estamos viendo. Pero hey, esto me va a ayudar para yo seguir creciendo. Pedro mismo, noten en la primera carta, capítulo 4, donde estuvimos antes, pero ve el versículo 13 ahora, dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces la pregunta que debes hacerte esta mañana es esta: ¿qué actitud tengo en este momento enfrentando esta crisis? Y la realidad es que solo tú puedes contestar eso. Ahorita no tenemos el privilegio de reunirnos y vernos, pero la gente en tu hogar te ve, tu familia, que en una u otra forma, en tus conversaciones. Sí, yo sé que hay tristeza, hay desconcierto, pero recuerda, tenemos una esperanza segura. No hay problema. Las pruebas que se van, las pruebas son para mi bien. Las pruebas que estoy ahorita, las pruebas que vienen, este coronavirus va a ser una tremenda diferencia en tu vida, pero solo dependiendo de la actitud. Quiera Dios que hoy no solo entendamos que esta prueba va a ser de nosotros mejores hijos de Dios, mejores hijas de Dios, pero que Dios logrará tremendas cosas en nosotros. Y ¿sabes? Al final del día la decisión es tuya.
porque Dios quiere que te goces en Él. Su Hijo pasó por muchas cosas. Muchos personajes en las Escrituras nos enseñan que por esa actitud de gozo ante los eventos en las vidas difíciles, hizo la tremenda diferencia. Dios está en control y quiere usarte. COVID-19 resultará para mi beneficio. Sí, resultará para mi beneficio si lo enfrento con la actitud correcta.